Ponencia de migración en la Universidad del Mar. ¿Qué institutos? Pues tenemos mucha participación de muchos lugares, ¿no? Entonces tenemos gente de la UNAM, de la UAM, del Colegio de México, del Colegio de San Luis, de Nuevo León, de Tijuana, de Guerrero, gente de Veracruz, de Chiapas y por supuesto la gente que está participando de aquí de Oaxaca, ¿no? Muy padre. ¿Qué ofrece la migración, el tema de migración aquí en la Universidad del Mar? Bueno, más que nada un escenario, ¿no? La migración pues, oaxaqueña pues, es una de las más antiguas aquí en el país. Y entonces, pues el hecho de hacerlo aquí en Oaxaca, el encuentro es justamente servir como escenario, como plataforma, ¿no? Para discutir desde distintas perspectivas las tendencias y los nuevos desafíos que enfrenta el tema migratorio, ¿no? Claro. Sí, Oaxaca es un estado que migra mucho. Sí, tiene tradición migratoria desde el programa Bracero hasta los años 80, donde se intensifica el flujo migratorio de oaxaqueños hacia los Estados Unidos. Pero en el contexto actual, las dimensiones y las características del flujo de migrantes oaxaqueños hacia los Estados Unidos pues ha cambiado, dado que tenemos un contexto de coyuntura con una crisis a nivel internacional que de algún modo va a permear cuáles son las nuevas tendencias y las nuevas rutas que están siguiendo estos migrantes, ¿no? También son rutas internas, ¿no? Sí, claro. Inicialmente, si hablamos en específico de la migración oaxaqueña, es una migración interna que se fue casi de cultivo en cultivo por todo el corredor del Pacífico hasta llegar a Tijuana. Y justamente ahí en Tijuana hay un valle muy famoso que es el Valle de San Quintín, donde se concentra mucha migración oaxaqueña y que desde ahí es la plataforma para llegar a California, ¿no? Muy bien. Y la migración interna que se da en la Ciudad de México, en las grandes ciudades industriales de México, también tiene mucho flujo. De hecho, eso está ligado mucho al modelo de desarrollo del propio país, ¿no? Este éxodo rural que se vivió en la década de los 80, los 70, de mover los campesinos hacia las grandes urbes, ¿no? Y entonces ahí es una explicación en estos años fue muy intensa, pero no quiere decir que ahora, por ejemplo, no exista migración interna. La migración interna, que por algunos casos, por ejemplo la migración de Chiapas, se concentra básicamente en concentrar un mayor porcentaje en Cancún, ¿no? Como destino turístico, pero también Tijuana, ¿no? Vamos a encontrar algunas otras ciudades cercanas, que a lo mejor Tabasco o a lo mejor Veracruz, como lugares de destino de la migración interna, ¿no? Pero básicamente lo que uno puede observar es que los flujos han cambiado. Si uno revisa por décadas, va a observar que el cambio de flujo, el principal destino era el DF, pero eso ha cambiado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay nuevos destinos emergentes que tienen que ver con la maquila, por ejemplo, ¿no? Este nuevo modelo de desarrollo en el país, pero también con mercados de trabajos emergentes como el sector servicio, ¿no? El turismo. O sea, los puertos, las ciudades turísticas. Sí, claro. Se podría decir que La Bestia, el documental, fue el que abrió el proceso de lo que es la migración, ¿no? Sí, y aquí eso en Oaxaca fue hasta incidentalmente, porque un profesor, el encargado de la materia de cine documental, lo empezó a contactar por mail, le dijo, sí puedo venir, nada más que no coincida con mis tiempos de estreno en la Cámara de Diputados, en otras partes. Lo que es La Bestia es un símbolo de lo que es todo el sufrimiento de los migrantes, ¿no?
por el tren desde Centroamérica hasta allá, ¿no? Hasta la frontera. Sí, sobre todo que aquí tuvo muy buena respuesta porque muchos alumnos son de esa región, de Ixtepec, donde para la bestia. Entonces hubo mucha reflexividad, algunos decían cosas sobre los migrantes y el maltrato que se les da, y otros decían que los migrantes han causado pánico entre los padres, que no los dejan salir porque pueden robarles. Entonces, lejos de que fuera un documental leído linealmente, hubo muchísima participación con voces encontradas, y eso creo que es lo fundamental del documental, ¿no? Que no hayan solamente una voz. De migración sobre temas indígenas en Oaxaca, que se hospeda el pueblo de Santiago Texcalcingo, en la Ciudad de México, un documental que habla de migración interna. Correcto. Y que tratamos de presentarlo aquí, como lo presentamos en Canal 22, como lo presentamos en la Universidad de Oxford en Estados Unidos, y estamos acudiendo aquí a la Universidad del Mar, que nos abre sus puertas. Hombre, pues bienvenidos y espero que tengan una muy buena estancia y que puedan cubrir el evento, ¿no? A satisfacción. Gracias. Junto con un gran profesor. Gracias. Pues esta es la publicidad del evento. ¿Es este? Sí, no, aquí está. Ah, muy bien. Esta es la publicidad y este es el cartelito, ¿no? Diversidades, ¿no? De tendencias sobre la migración. Yo creo que todos somos migrantes de una forma. Sí, claro. Mira, básicamente tomando como referente estas inclemencias del tiempo, pues se van a dar algunas ponencias mañana todavía, y vamos a reestructurar para ver si se puede publicar un libre colectivo con los resultados de este primer seminario, y estamos pensando ya en enero volver a la vida de la migración, ¿no? Con la colaboración de todos ustedes y la nueva gente que se integre. Muy bien, pues ahí estaremos. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Jorge Meneses. ¿Qué eres? Soy profesor investigador de la Universidad del Mar. Cuando le preguntan a Diógenes de dónde era, Diógenes responde: soy ciudadano del mundo. No hay universidades y no hay recursos. O trabajas o sí. Entonces, Gracias. Espero que el documental les ayude a comprender cómo es el proceso de migración interno a las grandes ciudades que componen al México contemporáneo, y ver que la migración no es por gusto, sino es por falta de oportunidades, ¿no? Falta de oportunidades, falta de empleos, de educación. Los influjos es irse a la ciudad a mejorar sus condiciones de vida. Algunos migrantes pues migran por esas necesidades, y hay unos que se quedan, ¿no? Y que ya no valoran sus pueblos, ¿no? Pueblos indígenas que tienen que valorarse porque tienen toda una cosmovisión cultural, y la lengua se pierde a veces, ¿no? Como vimos en el documental. Nosotros somos un proyecto que se llama, un colectivo Visión Migrante, que tenemos un proyecto en Casa Talavera, en la casa cultural que está cerca de la Merced, en el centro histórico. Trabajamos con migrantes de lo que es la periferia de la central de la Merced,
la gente que huye a Estados Unidos en especial, y más que nada vemos la visión de las familias que se quedan aquí en la Ciudad de México. Es un primer proyecto. Otro segundo proyecto es de Sergio Carvajal, un compañero de nosotros, que él se dedica a los testimonios entre el Estado de México en Huehuetoca, que por donde pasa el tren y lechería, que los llevan al norte a los migrantes, ¿no? Otro tercer proyecto es el que se asume en este documental, ¿A dónde vas, Luna?, que ve la mirada de los que migran al interior de la Ciudad de México, que son bastantes, y que son como el pueblo de Santiago Texcalcingo que acabamos de ver, y otros pueblos en Oaxaca, que es muy cercano a nosotros que estamos en esta universidad presentes, y pues valorar la importancia de la migración a las ciudades, ¿no? Y somos Mirada Documental también con Marisol Cabrera, otra documentalista que surge en este proyecto entre Visión Migrante y Mirada Documental. Nuestros temas son la antropología visual como arquitectura teórica, pero también utilizamos la historia, la etnografía y el cine documental, como para darle testimonio a los migrantes, pero también trabajamos otros temas, ¿no? Como puede ser la educación, ¿no? La crisis de la educación que está hoy en México, y también trabajamos, no sé, las cárceles de la Ciudad de México con el PC. Trabajamos también los movimientos sociales, ¿no? En este caso el MENA, el MAES, que no tienen un lugar para los estudiantes como ustedes, que no tienen tal vez allá en la Ciudad de México, las clases emergentes que no tienen las condiciones económicas para pagarse una educación pública y gratuita. Entonces buscan los movimientos generar ese espacio abierto como son las universidades privadas, públicas. Y bueno, espero que este documental les sirva de algo. Este documental pasó en Canal 22 en la 7ª temporada de Raíz Luna, un programa de derechos indígenas, del valor de la reivindicación de nuestra herencia cultural, ¿no? Como símbolo de una ciudad de consumo, una ciudad de vacíos, que es importante redignificar la cultura mexicana, ¿no? El panteón de dioses o los grandes héroes como Cuitláhuac, y no ir en este tiempo de consumo hacia los superhéroes norteamericanos, hacia el consumo de la globalización, y saber que como decía Monsiváis, no adoremos a los que nos pisen, y en este caso hay que valorar la migración y ver cómo el influjo de la migración en una ciudad contribuye a la riqueza, los que están en economía, y también a la riqueza cultural. Y como decía Diógenes, cuando le preguntaron de dónde es, dijo que es ciudadano del mundo, ¿no? Pero todos viajamos, migramos de una forma. Y no sé, puedo decirles más cosas, pero me gustaría que ustedes comentaran algo respecto a este documental, que venimos de la UACM, ¿no? De la Casa del Calmecat Contemporáneo. Bueno, todas son casas del Calmecat, son centros de estudio. No sé qué nos quieran decir, soy un poco temor. Gracias. ¿De dónde surge la idea de hacerlo sobre este pueblo específico, de estos migrantes de este pueblo específico? Bueno, en primer momento surge de Mirada Documental, es un proyecto del cine documental que después se relaciona con Visión Migrante, porque otro de los de aquí, Juan Jaime Anaya, un investigador, me invita a trabajar con ellos, y el tema es primero migración o pueblos indígenas, y yo escogí hacer migración. Conozco a la gente, es muy cercana a mi espacio, a mi Cali, a mi casa, donde yo vivo, y se me hizo muy interesante porque hay mucha discriminación por parte de los capitalinos hacia los pueblos indígenas, y no saben que contribuyen a la riqueza del trabajo, a la diversidad. Es un influjo muy interesante, una simbiosis muy importante la migración, y de ahí me meto con ellos, me meto a su casa, me meto a sus trabajos, me meto a ver cómo son ellos, ¿no? Les doy la mirada a ellos, que se expresen su subjetividad, quiénes son, ¿no? Y de ahí surge hacer el documental
el tema del documental, el título ¿A dónde vas, Luna?, se me hace una metáfora muy importante, porque ellos así parten, ¿no? Por eso le pongo ¿A dónde vas, Luna?, porque cuando en su herencia poética del pueblo dicen esa poesía y parten con esa poesía y regresan algunos con esa poesía. No sé, otra pregunta que alguien... Sí, gracias. ¿Cuál es el número de... Si tienes un censo, como decías que trabajas en el centro Talavera, si hay un centro de, mejor dicho, un censo de cuántas personas son de qué origen y de dónde vienen, cuánto tiempo dura un promedio en este lugar? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta, aprovechando que estás aquí en la Universidad de Madrid, Oaxaca, ¿qué recomendación le darías a los alumnos que van a terminar una carrera aquí en una Universidad de Oaxaca, que seguramente tendrán que mirar a esa migración al Distrito Federal? Bueno, muy interesante las preguntas todas. En términos cuantitativos, en términos estadísticos, el muestreo creo que lo hace otra institución. Nosotros somos un proyecto de cine documental en el cual vamos más a la práctica, a lo multidisciplinario. Nos encargamos de ocupar el registro visual para darle esa voz a la diversidad de migrantes que hay en Casa Talavera, en un primer momento, como lo comenté. En un segundo momento, Sergio Carvajal va en cámara en mano y redacta las entrevistas de los que migran, que pasan por el tren entre Lechería, que es el Estado de México, y Huehuetoca. Y por otro tercer momento es lo que yo hago en las periferias de la ciudad, que cada vez crece más, que es donde llegan a vivir los migrantes más cercanos al Valle de México. Esa sería una cuestión. Creo que hay otro instituto que se encarga de esa estadística, ¿no?, de cuántos pueblos indígenas o migrantes están en ciertas áreas de la Ciudad de México. Y por la segunda pregunta, la recomendación que les hago a los universitarios de esta casa de estudios es que sepan de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuál ha sido su cosmovisión, su cultura, desde dónde viene su aprendizaje, para que éticamente valoren la educación, y lo que fomenten lo hagan con el corazón en las manos, porque realmente estamos cultivándonos para ser mejores personas. Y creo que cada quien va a salir muy preparado de esta universidad. La conozco poco y se me hizo un universo de buenos maestros, con mucha diversidad, y creo que van a salir muy bien preparados, que lo hagan con el corazón. No sé, economistas, turismo, no sé cuántas carreras hay, comunicación, ¿no? Hay muchos temas. Estaba platicando con un profesor de ustedes, hay muchos temas que hay que ponerlos en un poema visual o un poema económico, generar divisas en el turismo, que es muy importante. No sé si con esto, pocas palabras de bondad, les digo mi sincera respuesta. No sé. ¿Y alguien más? Sí. Respecto a documentar, primero darte las gracias que hayas sido desde el tiempo. Y bueno, a mí lo que me llama la atención de la construcción documental, pensando en las colonias donde la construcción es que la rama mundial está destacada, es una zona complicada. Entonces, y son zonas que están cerca de la zona de abajo. Pues más bien, son dos preguntas. Una, la construcción del documento, de este documental, que ya un poco explicabas cómo había surgido. A mí lo que me gustaría que explicaras a los jóvenes es cuáles son las dificultades en las cuales te encontrás para construir el documental, y qué es lo que más te sorprendió de haber encontrado en tu investigación, porque como se ve es un trabajo de varias personas que se tiene que documentar no solo visualmente, sino se tiene que tener revistas, hay una preparación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que se aporta mucho en el hecho de a qué parece un documental, pero qué trabajo hay. Se sienta está todo un equipo que piensa la idea, y que me parece que es una idea que ha surgido en los últimos años de manera importante en la Ciudad de México. Es un lugar que tiene más
más personas que hablan una lengua indígena. Entonces, igual Monterrey, igual Guadalajara, no es casualidad, la migración. Pero a mí me gustaría que nos explicaras eso para ver cómo incluso ellos, todos los estudiantes acá, están en comunicación, turismo, en economía, pueden hacerse de esas herramientas para seguir acá. Claro. Bueno, pues pienso que lo primero que debemos de hacer como estudiantes, como grupos de trabajo, es romper con el laberinto de la soledad, que ya lo tenemos muy insertado los mexicanos en algunas comunidades, ayudarnos, tener un proyecto claro de investigación y dividirse el trabajo, ¿no? Algunos van a ser tal vez directores, guionistas, investigadores o etnógrafos, ¿no? Buscar la manera de dividirse ese trabajo. Y este proyecto, el trasfondo, tiene esa investigación, tiene un ras de piso, tiene involucrarse con el proyecto, generar vínculos con la comunidad, en este caso con el pueblo de Santiago Texcalcingo, los migrantes que viajan a la Ciudad de México, y tratar de buscar elementos iconográficos que simbolicen esta alternancia en la Ciudad de México. Sí tuve problemas porque la Ramos Millán, como dice el compañero, es una colonia como La Bondojo, Tepito, Nezayor, Tepisur, La Alameda, son Nezayor, o sea, Nezahualcóyotl, o sea, y Ramos Millán y otras colonias populares que emergen también de una gran mancha urbana, de una gran migración de 1940 para acá. Es difícil porque son chavos que todavía tienen en su cultura la cultura urbana, ¿no? La cultura del pandillismo, la violencia. Entonces llegar con cámara en mano, una cámara profesional, con el equipo, pues es cosa de que lo resuelves en ese momento y tener la capacidad, lo que aprenden en comunicación, para poder resolver el documental. Las entrevistas se van buscando a las personas que más o menos tienen la herencia de su pueblo, ¿no? Toda la cosmovisión y la importancia de la migración, ¿no? Que sepan más o menos del tema, por qué migran, y meterse con cámara a la Ciudad de México, de las colonias populares, es tener una capacidad de decir, bueno, pues a ver si algo vivo, ¿no? Sería eso, pero sí es difícil, ¿no? Aquí las comunidades yo creo que también es muy difícil. Estoy platicando con uno de sus profesores que los temas políticos, geográficos y económicos aquí en Oaxaca, en Puerto Escondido, en Huatulco, es difícil porque hay gente que domina, ¿no? Que domina y no es bien vista. Ustedes como investigadores o como realizadores, pues no sé si en este caso respondí. Pero si hay un fondo, hay que trabajar mucho en equipo, hay que juntarnos, como decía Gandhi. ¿Qué haremos si a pesar de lo poco que hice la independencia de la India, qué no haremos juntos, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo para todos, y aparte ese trabajo no me simboliza a mí, me simboliza la educación pública, a todo ese devenir. Soy portador de esa educación y con dignidad pues muestro este trabajo que ya he realizado otros, pero este fue fundamental también para poder aprender más de lo que no debo de hacer como documentalista, porque hay unas fallas ahí, pero pues hay que seguir trabajando, ¿no? Y yo les doy las gracias por asistir, pero me gustaría oír a los alumnos, que ellos tienen esa mirada fresca, ¿no? No, gracias a los profesores, también muy buenas preguntas. Me gustaría ahora oír a los alumnos qué piensan sobre los temas de migración, sobre la estética del documental, sobre los migrantes en ese sentido de Santiago Texcalcingo, que ahorita lo acabamos de ver, ¿no? El pueblo en la Ciudad de México. Y aparte ya se deben ir anotando porque se les va a regalar un documental, se va a sortear un documental para ustedes. No te pude traer más porque no traje la mochila grande. No les daba más. Es un placer estar aquí. ¿Alguien es de Santiago? Cercanos. ¿Municipio vecino? Radio. ¿Dónde está? ¿En qué región está?
Está donde está el pueblo, está entre, ay, se me olvida, falta de geografía, donde está el pueblo de María Zambrano, no, Sabina, sí, enfrente, no me acuerdo. Huautla. Ajá, sí, por ahí. Sí. En el olvido, en la memoria guardo el olvido. Sí. Pues ahí geográficamente estoy perdido, ¿eh? Sí. ¿Alguien no? ¿De qué costa? Chicos, comentarios, dudas. También puede preguntar de la universidad. También. Bueno, antes que nada, gracias por presentarnos este documental. Bueno, en mi caso, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y pues para nosotros es, digamos, un tema importante, sobre todo porque somos de Oaxaca, somos uno de los estados con los principales índices de migración a las, podemos decir, grandes ciudades o lo que son las urbes. En este caso, bueno, se nos presenta el caso de la migración a la Ciudad de México y había uno de los participantes, me parece que su nombre era Joel, no me acuerdo muy bien, y bueno, él comenta cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que él dice que él se siente mexicano porque trae ese linaje. Entonces, en cuanto a lo que es, digamos, la lengua, entonces muchas veces como ciudadanos de México, digamos, tenemos el nombre, no el título por el país, pero yo creo que son pocas las personas que realmente se sienten identificadas con esa cultura. Inclusive otro comentario que me llama mucho la atención es que la migración, que él dice, bueno, se hace por factores económicos, por buscar una mejor vida, pero por el malinchismo. Entonces yo creo que, bueno, también va unado lo que nos pudimos observar en el documental, todo ese consumismo, la mercadotecnia y todo ese tipo de cuestiones, pero pues yo creo que también, digamos, son factores sociológicos muy importantes en cuanto a lo que motiva a una persona a migrar, ¿no? Inclusive, pues, ¿no? En el estado tenemos pueblos que están prácticamente abandonados, únicamente hay poblaciones mujeres, entonces yo creo que pues es, digamos, para nosotros algo bastante interesante y sobre todo ver la perspectiva de gente de pueblos como ejemplo aquí en Oaxaca. Muy bien. Pues creo que tú estás dando la respuesta, estás englobando todo y estás sintetizando muy bien. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles serían los efectos o cuáles son los efectos de estos flujos migratorios, siendo que son de una zona rural y tradicional a estos centros de grandes aglomeraciones urbanas? Como es el flujo migratorio es prácticamente a veces de ida y vuelta, ¿cómo afecta esta migración la cultura, o cómo ha afectado esta migración la cultura de este pueblo en este caso, ya sea en las cuestiones económicas, educativas, o asimismo se ha reducido el número de pobladores, o ha aumentado, pero por lo simplemente tienden a reducir los flujos migratorios, porque se ha visto casos, como mencionaban compañeros, solamente ya la mayoría de personas son mujeres, incluso llegan a existir pueblos fantasmas, por así decirlo, por estos flujos migratorios. Bueno, en ese sentido, el pueblo de Santiago Texcalcingo, más bien es de rebote, ¿no? Van y vienen, ¿no? Más bien se da un influjo de una aculturación, ¿no? De una aculturación. Son pocos los que se quedan, como el chavo que habla al último que dice, no, pues aquí hay mucha droga, aquí me quedo, ¿no? Ya no me siento, ¿no? Que es muy simbólico. Creo que se da mucho la aculturación y se da también ese choque, ¿no? Entre la ciudad, toda esta visión del consumo y de los estereotipos, ya lo trasladan a su pueblo. Su pueblo es grande, y más bien hay un contacto con los mismos capitalinos, ¿no? Hay gente que se casa con los mismos de la Ciudad de México, regresan, van y vienen, pero la mayoría sí es un pueblo un poquito grande. No se da este destierro, estas ciudades ¿no? Que se van quedando sin gente, ¿no? Sí, es un influjo en ese sentido, la migración, hay una gran aculturación. No sé si te resuelva en eso la pregunta o... Sí, pero en este caso no, este pueblo sí hay gente, no migran tanto. A veces migran con todo y familia, pero regresan porque siembran, porque tienen una geología
que les ayuda mucho en sus bienes de la tierra, en sus cultivos. Más bien van por dinero, por divisas, y después crean su construcción, su economía dentro de su pueblo. Estaba con la niñita que decía que él regresaba al DF a trabajar porque en su pueblo solamente era por estaciones, ¿no? Que tenían trabajo. Sí, pero sí es aberrante, o más bien es cosa de subrayar que como hay gente o nosotros mismos nos apropiamos de otras culturas, ¿no? Y nos quitamos ahora sí que nuestra herencia cultural, lo que tenía que ser como símbolo primero, ¿no? Nuestras culturas de la tierra, nuestra cultura del maíz, nuestra cultura del tambor africano, que lo llevamos también en nuestro corazón, nuestras culturas del arroz en nuestros ojos, no sé, o la impronta española. Creo que la importancia de estar primero pisando suelo prehispánico, indígena, es saber que somos pueblos de ese ligado prehispánico y indígena, y después lo que venga, ¿no? Hay que asumirse nuestra realidad y no adorar a los que nos pisan. Creo que ese es darle valor, símbolo, y a lo que es todos los Méxicos, que México son muchos Méxicos, ¿no? Y aquí estamos situados en esta tierra. No sé, ¿alguien más? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención el hecho de que este pueblo no haya cambiado, o no haya cambiado mucho su cultura y que solo vaya de regreso. Porque yo conozco el caso de otros pueblos, inclusive el mío. Mi pueblo se llama San Lorenzo Barradas, donde la gente migra y se va, pero se va y llega allá y es como, chavo, ya no quieren regresar, o solo van a fiestas y regresan. Pero ya cuando regresan con cierto racismo o te hacen de menos, aunque ellos estén trabajando o tengan un trabajo inferior al que tú puedas llegar a tener. Claro, sí se dan los casos. Y es lamentable, ¿no? Porque cuando sabemos dónde, como les digo, como nos preguntó el profesor, ¿qué les daría yo de recomendación? Pues saber de dónde venimos y realizar las cosas con eso, ¿no? Con ese amor. Pues a mí se me hace un documental muy padre, porque, bueno, la parte de la carrera de administración turística, bueno, casi siempre estamos enfocados de que la cultura, pero el campo, ¿no? O sea, nada más en las cuestiones que podemos explotar y cosas culturales que pues ningún otro país posee, y es lo que nos distingue de los demás, pero también no vemos o no llegamos a ver, o sí lo podemos llegar a ver, pero no se hace nada en cuestión con ese tipo de cosas pues, que se están perdiendo. Y si no, bueno, si nuestra carrera está para, se supone que elevar esa cultura, pues está, bueno, a mí me parece muy padre de que se haga, porque pues así podemos aumentarla, porque si lo dejamos así como otro documental más que vimos un día, pues simplemente se va a perder y no, a lo mejor en 20 años, ¿no? Se pierde esa lengua, entonces perdemos también una parte de nosotros. Y pues lo que dicen de que el libre se siente mayor, ¿no? Así como de nivel, pues pues yo creo que es tanto la identificación como personas con la cultura, de donde provienen, así como las cuestiones, pues los medios de comunicación, ¿no? Porque vemos películas, no sé, norteamericanas o cuestiones, no sé, de la moda o música, pero nos hemos olvidado también de nuestra música, ¿no? O sea, a veces perdemos, creo yo, de que también nosotros somos capaces de hacer nuestras propias cosas, nuestras propias músicas, nuestros propios bailes, nuestra propia moda, entonces pues también tiene que ver con cuestiones ideológicas. Claro que sí, sí, creo que lo que vivimos en las grandes ciudades o en la tecnología que es hoy avasallante en nuestro tiempo es esta globalización, este capitalismo que engloba nomás la estética la estética de la proporción, la belleza occidental. Creo que hay belleza de la tierra, belleza de las culturas originarias,
y creo que la importancia de crear, en este caso para los que están estudiando turismo, un turismo mexicano, autóctono, con una mirada económica global, que genere divisas, que generen proyectos ustedes, para que les dejen dinero aquí a los mexicanos, a sus propios empresas que vayan a abrir o que vayan a construir como colectivos, que eso también es importante, y representar la simbología de lo que somos como seres humanos, como seres o individuos de un México contemporáneo que tiene muchas tradiciones, muchas culturas, que son las indígenas, las herederas de lo prehispánico. Y en ese caso, qué buen comentario, y no puedo decirles que aquí dejo parte de mí. Estar aquí enfrente es difícil, pero gracias, de verdad. ¿Alguien quiere otra pregunta, algo así? Bueno, a mí me pareció muy interesante el enfoque del documental, sobre todo como que ver este otro lado de la migración, de la decepción de las personas que pues se cambian de su lugar de origen a otro y no encuentran lo que están esperando. Entonces, si eso pasa dentro de nuestro propio país, no me imagino cómo sucede los que se van a Estados Unidos o los centroamericanos, no sé, este choque cultural. Si estando en tu propio país ya te encuentras con cosas que no te gustan, que no son lo que esperabas. Entonces creo que fue muy interesante plantear ese documental. Muy bien, gracias. Es como un bullying, ¿no? Así, pero cultural, ¿no? Étnico, porque realmente somos un mosaico cultural, ¿no? ¿Quién dice yo soy de sangre azul? ¿Ah? Mejor hay que decir somos de sangre del tambor, de la tierra, del tambor africano, del maíz, ¿no? Del maíz indígena, del